Okay. Bueno, tenemos al alcalde de San Cristóbal, José Montaz, quien ha estado junto con las autoridades de allí al frente de la labor de búsqueda de víctimas y de asistencia y socorro en el marco de la tragedia que pudieran demandar los afectados. Buenas tardes, alcalde. Qué placer saludarte. Cuéntanos qué tenemos de nuevo respecto a la labor de asistencia a los dañados por la explosión y como resultado de la labor de rescate de posibles víctimas. Bueno, lo nuevo que estamos prácticamente concluyendo ya la etapa de sofocación del incendio. Estamos ya prácticamente en un 95% y pienso que posterior a esa etapa, pues naturalmente se tratará de penetrar a los 3 edificios que explosionaron y donde se presume que hay nuevas víctimas. Tú sabes que los datos oficiales son de 10 muertos y 11 desaparecidos. Se presume que los desaparecidos están debajo de los escombros. Y entonces en esa tesitura se estará trabajando durante toda la tarde para ver si ya al final de la noche se ha podido rescatar los cuerpos que se presumen están en los edificios colapsados. ¿Hay algún edificio que haya tenido que ser abandonado como consecuencia de los daños colaterales de la explosión? Bueno, tú sabes que es una zona eminentemente comercial. Esos edificios de una otra manera son 3 que han colapsado uno sobre otro. Okay. Los demás edificios que están en los alrededores sufrieron unos daños colaterales. No han abierto en el día de hoy ninguno de las edificaciones porque los vidrios se le fueron abajo. Pero en términos reales, la infraestructura que sufrieron la mayor consecuencia son los 3 edificios que te he dicho, que al final de la jornada y según la recomendación de los técnicos tendrán de una u otra manera que ser derribados todos. Eso no hay estimaciones todavía, ni siquiera aproximadas del daño económico que ha generado esto, ¿verdad? Supongo que muy poco tiempo. Todavía no, ni siquiera se ha podido evaluar las razones del incendio y posteriormente la explosión. Tan pronto se termine de resolver el problema del incendio, me imagino que se harán las investigaciones para determinar la causa y dónde se originó el incendio. ¿Hay alguna información respecto al estado general de los heridos? O sea, si hay alguno que está intensivo, que está grave. La inmensa mayoría de los heridos que han estado aquí en los centros hospitalarios de San Cristóbal, ninguno tiene consecuencias de preocupación. Okay. No sabemos qué ha pasado con los heridos que están en los hospitales del Distrito Nacional, pero esta mañana tuvimos de otra manera la presencia aquí del ministro de Salud Pública y él estaba explicando el estado de algunos de los lesionados y hablaba de la gravedad de uno de ellos. Sí. Nosotros hemos visto las informaciones que dan cuenta de que el gobierno está en disposición plena de socorrer en términos material tanto a las víctimas como a los parientes y a quienes hayan sufrido daños materiales. Pero ¿hay algún otro elemento o acciones que tenga definida el gobierno para impactar mitigando estos daños? Bueno, tan pronto se produzca la evaluación final, el gobierno de otra manera comenzará a ayudar para restablecerla y llevar a la normalidad los negocios que funcionaban en el área. Esa es la promesa del presidente. Esta mañana tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en San Cristóbal. Posteriormente realizamos una reunión con el ministro
de la presidencia, quien ha estado aquí desde ayer, y se acordaron una serie de medidas en términos de las informaciones, cómo se van a hacer. Precisamente las informaciones oficiales se harán a través del COE, y esta tarde a las 5 se va a dar el primer boletín en relación con la tragedia, con una panorámica de todo lo que ha sucedido en San Cristóbal. Los parientes de los fallecidos, que vi también que el gobierno está en disposición de socorrerlos con todos los gastos, ¿cómo se define esa asistencia? Todos los gastos van a ser de una u otra manera asumidos por el gobierno, tanto de los que están internos como de los que fallecieron. ¿Cuál es la estructura encargada? También esta mañana acordamos con el ministro de Salud Pública el garantizar que a más tardar en el día de hoy se entregaran los cadáveres de aquellos que fallecieron y de una u otra manera estaban en el INACI. Y se acordó que en la tarde de hoy van a ser entregados los cadáveres que de una u otra manera habían sido llevados a esa institución. ¿A qué institución debe dirigirse, digamos, un pariente que precise? A la gobernación y al ayuntamiento del municipio de San Cristóbal. Muy bien, gracias José. Muchísimas gracias, un gran placer. Siempre a tu tarde, ya tú sabes. Bueno, teníamos ahí al alcalde de San Cristóbal, que nos informa que aún no pueden ofrecer informaciones concluyentes, porque apenas están tratando de concluir la parte relativa a sofocar el incendio generado por la explosión. Y nos hablaba también sobre lo desaparecido, que es obvio que sin uno intentar ser poco empático, es obvio que uno piense lo peor para los desaparecidos, sí, puesto que hay 3 edificios que se han derrumbado y todavía no han podido penetrar hasta terminar de sofocar el incendio, no se puede penetrar a ellos. De manera que el panorama todavía sigue siendo sombrío y sobre todo preñado de incertidumbre. Domingo, y señalar lo que el alcalde refería de que apenas ahora están empezando a sofocar los incendios. Es decir, que estamos hablando de un incendio de casi 24 horas. Así es. Porque esto empezó ayer a las 3 y pico de la tarde. Así o sea, un incendio de 24 horas nos da no solamente una idea del poder de la combustión de los materiales que ahí había, sino también del daño y del nivel de destrucción que va a quedar en la zona y por ende lo difícil de reconstruir el histórico del qué pasó hasta de descubrir nuevas víctimas incluso. Es una tragedia que está en curso todavía. Exacto. Cuando nosotros ofrecimos la información ayer, que fue a los pocos minutos de generarse la explosión. Con Alexander Vega, periodista de allá. Sí, correcto. Cuando ofrecimos la información hablábamos de una información en curso. Claro, había mucha confusión. Recuerdo que Danubio García, que decía, no sé, y hablaba incluso del picapollo, no tenían ni siquiera la precisión de dónde habían ocurrido, dónde había iniciado todo esto, ¿no? Imagínense, era toda una alfombra de humo, la gente, o sea, que todo estaba en desarrollo, pero con mucha incertidumbre y mucha desinformación. Sabíamos que iba a ser serio, pero no podíamos tener idea de la magnitud que sería. Y parece que serán probablemente, y ojalá y no sea así, pero las expectativas son pocas, Domingo, como dato de verdad, de la realidad y de la objetividad, que es difícil que estas personas que están desaparecidas puedan recuperarse con vida. El tema es más trágico que lo que podría aparentar desde lejos, yo que soy de San Cristóbal y conozco la zona. Imagínense, Dios nos libre, que ocurra algo en el mercado modelo aquí, un lugar poblado con muchos negocios, muchos comercios informales. O sea, estamos diciendo que esa explosión fue prácticamente en el mismo centro de San Cristóbal y que la explosión logró recorrer alrededor de unos 300 o 400 metros. O sea, tú tienes casi una cuadra
cuadra pequeña, no una cuadra como aquí, que son más grandes. 100 metros. Estamos hablando de 4 cuadras. Hay una de las personas desaparecidas incluso que estaba en su vehículo, que ni siquiera estaba en ninguno de los locales, sino ahí cerca en su vehículo, y de los desaparecidos apareció, está el vehículo, pero esa persona no se sabe, pero es que no se ha vuelto a saber de ella. Imagínate tú. Sí. Inclusive los daños, cuando ocurrió la explosión, a 3 calles, la avenida Constitución, que es como la calle principal del municipio de San Cristóbal, hasta en la avenida Constitución se dañaron farmacias, que se le rompieron todos los cristales y otros negocios también, para que vean el impacto que tuvo este siniestro. Pero era un reservorio de qué, porque no puede ser, porque yo me imagino que era un reservorio, ¿no? No, porque parece que fue más de una explosión. Una explosión generó la otra. Un tanque estalló y estalló otro tanque. Incluso alguien me decía, no puedo afirmar que sea así, que se estaba echando combustible desde un tanque y que un cable, esto es especulativo porque no es una información confirmada y no quiero ser irresponsable, un cable cayó sobre... Un cable de baja tensión cayó sobre el depósito de combustible del negocio de venta de comida, de pollo. Y que estalló, pero que a su vez generó una onda que hizo estallar el otro tanque. Claro. Oye, el tema que había otro negocio al lado que tenía condiciones semejantes, pero todo esto... Es especulativo. Exacto, son rumores que han llegado hasta mí. No, ya han llegado, son rumores que han llegado, pero como tú señalas, son especulaciones porque por la secuencia de los hechos no hay forma de establecer el patrón del proceso, del suceso, hasta que no sea una investigación. Claro. Y no se puede hacer una investigación porque el alcalde acaba de decir que todavía hay fuego. Sí. Entonces, establecer, opinar con rigurosidad sobre lo que pasó ahí requiere una investigación oficial. No porque sea oficial, sino porque sea una investigación. Para que sea fidedigna. Y podamos opinar con una base. Lo cierto es que en cualquier punto pudo haber sido, pero la conjunción de diversos negocios, cada uno con unidades autónomas de combustible, con unidades autónomas de energía, quizá detonó la tormenta perfecta. Pero que el caso del Picapollo Rey está muy lejos. Está al frente de donde hubo las detonaciones, según se ha dicho. Todo es según se ha dicho. Lo que pasa es que si tú lo miras de manera lineal, podría estar al frente, pero está a 3 calles prácticamente de donde ocurrió. Ahora, yo le quiero decir una cosa. He hecho un esfuerzo en la memoria y no he encontrado un antecedente de esta dimensión en la tragedia. El polvorín, papá. El polvorín allá. ¿A dónde? En San Cristóbal. En el 2000. No, aquí en San Villa Cristóbal Duarte. también. En San Cristóbal también. Bien, ese fue cuando Hipólito En en el San Cristóbal 2004. también, sí. Pero, En el 2001. Han habido. Van a haber más de 20 muertos ahí. Sí, pero. No hay antecedentes. No, la presa esta de Santiago. El desfogue de Tavera. De Tavera fueron mucho más de 20. No hay varios antecedentes de situaciones así, pero esta todavía está en curso. No conocemos cuál sería el número finalmente. El número final. Sí, claro. Y ello nos daría una idea clara de cuál fue la dimensión de la tragedia.